Desde que los migrantes ingleses, futuros fundadores de los Estados Unidos, cruzaron el Atlántico hacia América, ya traían en mente y en su fe religiosa un germen de identidad y de nación. Calvinistas, la mayoría de aquellos colonos, traían ya en mente y en su fe religiosa que ellos eran el pueblo elegido para ser redimido y salvado por Dios. En el devenir de su historia imperialista, de invasiones y guerras de dominio, se creyeron ser los libertadores de los pueblos, campeones de la democracia, de los derechos humanos. Es la predestinación el rasgo fundamental del calvinismo. Los elegidos de Dios, así se pensaron los colonos inmigrantes fundadores de la Unión Americana desde su llegada a América. De esa fe surgió en los angloamericanos la certeza de su superioridad sobre los demás pueblos, sobre los no elegidos. Los malvados, los no elegidos en esta historia han sido los católicos españoles e hispanoamericanos del siglo XIX, los comunistas, vietnamitas, chinos y coreanos del siglo XX y los terroristas malvados árabes, afganos, iraquíes y musulmanes el día de hoy. Y mientras desde sus orígenes la naciente nación norteamericana crecía y se expandía a pasos firmes con profunda fe en su destino manifiesto y en su doctrina Monroe, por el contrario, en el México del siglo XIX, lo que pretendía ser la nación mexicana seguía sin definirse como tal, seguía siendo un mosaico de países o de cacicazgos regionales. Aquel México de 9 millones de habitantes en un enorme territorio no lograba conformarse como un estado, nación. Lejos de tener la fe en un destino único, igual que los estadounidenses, aquellos mexicanos entre comillas, se seguían debatiendo entre el falso dilema del indigenismo y el hispanismo. Y en el colmo de los colmos, aún en nuestros días seguimos inmersos en ese falso dilema que nos sigue dividiendo. Sobre ese dilema, repito las palabras muy puntuales y certeras del doctor en Historia y maestro de la UNAM, Jesús Hernández Jaimes. Nos dice, las valoraciones éticas de la forma que adoptó la conquista no cambian aquel hecho. Tampoco es razón para idealizar a las sociedades indígenas prehispánicas. Asumamos que llevamos con nosotros tanto al conquistador como al conquistado y que no hay razón histórica para identificarnos más con unos o con otros. No somos los indígenas del período prehispánico, pero tampoco los españoles que llegaron en el siglo XVI. Somos una cultura diferente que se nutrió de las culturas indígenas, españolas, africanas y se alimenta hoy de otras. Y apoyándonos en otras aseveraciones del autor citado, nosotros afirmamos que la polémica entre indigenistas e hispanistas no es de hoy, pero tampoco tan antigua como algunos podrían creer. Durante los 3 siglos de la colonia, ni Cortés ni Cuauhtémoc fueron objetos de cultos o injurias como lo fueron durante los siglos XIX y XX. No olvidamos que la fobia hacia los españoles peninsulares por parte de criollos y mestizos se incrementó durante la mitad del siglo XVIII, parte de ello motivado por las reformas borbónicas con las que los peninsulares desplazaron a los criollos de los principales cargos de gobierno, del gobierno virreinal y de los principales puestos en el ejército. Con esa reforma se intensificó la explotación además y el saqueo de la colonia. Esto perjudicó a ricos hacendados, comerciantes y mineros e intensificó su odio a lo español peninsular. Pero ese rechazo a lo español peninsular solo empezó a cobrar forma como hispanofobia con el movimiento insurgente de 1810 y durante la guerra y después de 1821 derivó en un antigachupinismo y definitivamente ahora sí se convirtió en una apasionada hispanofobia, en odio contra las colonias, las estructuras coloniales y contra los españoles. Y si la figura de Cortés y de Cuauhtémoc permanecieron en el olvido durante los 3 siglos de la colonia, ni fueron objetos de culto o de insultos, sus imágenes fueron resucitadas, sacadas del baúl de los trebejos
a partir del siglo XIX y desde entonces hasta el día de hoy han sido íconos usados en la absurda discusión entre indigenistas o hispanistas. Cuauhtémoc, el símbolo de la más pura mexicanidad, y Hernán Cortés como el símbolo de la crueldad española. Y parafraseando a don Edmundo O'Gorman, ese ha sido el trauma de nuestra identidad y lo seguimos arrastrando hasta el día de hoy. Nuestro sentido de identidad nacional sigue fracturado, lleno de sentimientos de derrota y de racismo, y eso deriva en que los mexicanos sigamos fracturados y divididos. Y hoy, cuando más urge la unidad entre los mexicanos, se les ocurre revivir el falso dilema del indigenismo contra el hispanismo. Ni urgía remover la estatua de Cristóbal Colón, ni urgía exigirle el perdón a España. Tampoco era preciso emitir inoportunos e innecesarios juicios contra la Universidad Nacional Autónoma de México. Que me perdone mi muy admirado presidente Andrés Manuel, a quienes hemos dado vastas muestras de simpatizar con su proyecto de la Cuarta Transformación, pero en estas acciones estamos totalmente en contra. No está el horno para bollo, ni es prudente seguir azuzando y echarle más gasolina a la hoguera. Desde esta tribuna, desde nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, apoyo todo lo que la UNAM significa y simboliza hoy para nuestra nación mexicana. Muchas gracias.